yo creo que estamos en un momento donde seguramente hay un poco de dudas, ¿no? De decir, ostras, ¿qué ha cambiado en el deporte para que tengamos tanta lesión de rodilla? ¿O es algo que ya es normalmente habitual, pero se le da más bola en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues es algo que queríamos hacer y queremos hablar con Eduard Lentorn-Geli, que es cirujano clínico investigador con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos simples y complejos del hombro, codo y la rodilla, y también pues ya de Joaquín Peñalver, que ya tiene silla en nuestra cena de Navidad preparado para el mes de diciembre. Hola Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, doctor. ¿Qué tal? Encantado de volver a verte. A verle, perdón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Alertón, ¿todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por pasar aquí en Gigantes. ¿Está pasando algo extraordinario los últimos tiempos con las rodillas de los futbolistas, de los deportistas en general, si queremos? ¿O es algo que usted, que por desgracia o por suerte cada uno se lo tomará, porque al final es su trabajo, es algo que es muy habitual lo que está pasando en estos últimos tiempos? Bueno, sí, es algo muy habitual. Es una lesión que es dentro de las lesiones graves de rodilla la más frecuente y por tanto es una cosa que nosotros vemos en el día a día. Cada semana operamos entre 10 y 15 lesiones de cruzado anterior. El tema es que probablemente en los últimos años, a raíz del aumento del fútbol femenino, en el que se ha demostrado que por características diferentes entre mujeres y hombres, físicas y biológicas, hormonales, etcétera, hay un riesgo más aumentado. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar la participación en fútbol femenino, ha aumentado esa incidencia y entonces, de alguna manera, es un tema que se ha puesto como muy en boga de todos, pero bueno, es una lesión que vemos desde hace tiempo. Hace 20 años, por ejemplo, también hubo alguna plaga de lesiones aquí cerca de nuestra casa. Bueno, probablemente pueden haber factores que ya discutiremos, supongo, durante esta entrevista, pero hay factores que pueden contribuir, pero vamos, es una lesión que es frecuente y que probablemente de vez en cuando pues, pueda haber algún brote de que coincidan algunas a la vez, ¿no? Ahora iremos con Joaquín también, hablaremos evidentemente de las recuperaciones de cruzados y si también se ha evolucionado y se va más rápido o no, pero vamos a esos factores. Ese calendario masificado que tienen los futbolistas, ¿puede ser uno de los motivos? Bueno, podría ser uno de los motivos, efectivamente. Es difícil realmente asegurar al 100% que es debido al calendario, porque es una lesión que es multifactorial, ¿de acuerdo? Entonces existen diferentes factores de riesgo para la lesión del cruzado, pero la fatiga o la mala preparación o la insuficiente preparación o un mal calentamiento son algunos de los que se han discutido en los estudios y no cabe duda que quizás puede ser un factor, pero no es el único. Entonces, hay que pensar una cosa. El cruzado anterior es una estructura viva en este caso, pero con una fatiga. Todo material tiene una fatiga. Yo tengo un bolígrafo, ese bolígrafo tiene una fatiga. Cualquier material biológico tiene una fatiga. Entonces, por ejemplo, el hueso sufre una cosa que es la fractura de estrés. Vale. Entonces, ¿qué significa? Que hay un estrés sobre el hueso continuado de una intensidad pequeña, por si te caes de un cuarto piso te romperás el hueso, pero si es una carrera continua y tú te preparas para un maratón, el hueso puede sufrir una fractura de estrés. Pues bien, el ligamento también le puede suceder esto. Entonces puede pasar que en un determinado gesto deportivo que el deportista ha hecho miles de veces a lo largo de su carrera, no ha supuesto una rotura y que en ese momento el tejido cede y hace la rotura, ¿no? Claro, si en ese momento la musculatura no está preparada, tiene una fatiga, etcétera, esa compensación o esa protección que da la musculatura siempre sobre las articulaciones podría ser inferior. Pero el resumen es que es multifactorial y es difícil atribuir una causa-efecto. Claro. De un solo También hay teorías que hablan de los céspedes. El césped híbrido, los céspedes artificiales, ¿esto también puede perjudicar a esa carga de las rodillas? Sí, claro, estamos en lo de siempre, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, vamos a decir, una lista de 15 factores de riesgo. Claro, en el momento en que de esta lista el paciente o el futbolista o el deportista tiene 14, 13, pues tendrá más riesgo de una persona que tiene uno o dos de la lista, lo cual no significa que la persona que tiene uno o dos no pueda tener una lesión, lógicamente. Pero claro, cuantos más factores de riesgo, si queréis los podemos repasar un poquito por encima, cuantos más factores de riesgo haya, pues lógicamente el deportista tiene más riesgo.
A ver, dinos estos factores que más o menos os constan. Bueno, existen factores de riesgo que conocemos como modificables y no modificables. Vale. Los no modificables, lógicamente, es, por ejemplo, el género, sexo, hombre-mujer, por ejemplo. También temas genéticos. Se ha visto que hay cierta predisposición genética, sobre todo en padres, por ejemplo, que han tenido lesiones, pues hijos, hermanos o primos cercanos, pues pueden tener un aumento del riesgo también estadísticamente significativo de lesiones. Por lo tanto, temas genéticos, temas de género, temas anatómicos, por ejemplo, la anchura en la cual el ligamento tiene espacio dentro del hueso. Si yo tengo un hueso mucho más estrecho, el ligamento tiene mucho menos espacio allí. Entonces, cualquier gesto de un lado u otro, de desequilibrio, pues puede generar también una rotura. Y claro, esto no es modificable porque es tu propia anatomía, igual que la alineación de la pierna, ¿no? Luego tenemos los factores de riesgo más modificables, como serían, por ejemplo, como has comentado, el tema de la superficie de juego, y eso incluye no solo el césped, sino pues el tipo de taco, o cómo de húmedo está la superficie. Yo recuerdo en nuestras épocas cuando jugábamos, que eran campos de tierra y allí pues prácticamente la bota te resbalaba y claro, podías hacer lesiones musculares de estiramiento, pero era más raro que hubieran cruzados, ¿no? Entonces, en estos casos, la bota y en un césped, sobre todo si el césped está más seco, pues el agarre de la bota es mayor y por tanto cualquier movimiento de torsión va a generar mayor fuerza sobre la rodilla, ¿no? Por ejemplo, que no solo es únicamente el césped, sino también cuáles son esas condiciones, ¿no? Y otros factores de riesgo modificables pues podrían ser a nivel biomecánico, es decir, cómo ejecuta el deportista las acciones de juego, y esto se ha visto claramente que, por ejemplo, si tú saltas hacia arriba y al caer tus rodillas en un gesto que tú analizas al deportista, o sea, no en el campo, y al caer la rodilla le va hacia un poquito hacia adentro, hay un mal control de esa musculatura, eso es un factor de riesgo, por ejemplo, igual que el sistema neuromuscular mal trabajado, ¿no? Es decir, un mal trabajo de la protección que puede proporcionar el sistema neuromuscular, y de allí la importancia, que también es un tema que podemos tratar, de la prevención, de los programas de prevención de lesiones, donde pues Joaquín, redactadores físicos, preparadores físicos tienen una importancia capital. Porque, Joaquín, ¿tú has notado un aumento de esas recuperaciones de rodilla tanto en chicas como en chicos en los últimos tiempos, con tus años de experiencia también? Sí, claro, muchísimo, un aumento brutal. Además, no solo un aumento en el número, sino en las lesiones en edades tempranas. En edades tempranas. Antiguamente, bueno, se rompían también cruzados, como ha dicho el doctor, pero a lo mejor pues eran 17, 18, 21 años, 22, 23. Hoy en día, y el doctor tiene los datos, pues hay incluso niños o niñas de 7 años, 8, 9, 10. Yo a través de mis redes, que me escriben de todo el mundo, se rompen los cruzados a nivel mundial. Quiero decir, ya con niños el número ha aumentado y también la edad temprana, sí. Yo tengo pacientes, y eso que has dicho, el doctor que ha dicho de genética, yo tengo una familia con el abuelo, el padre, el hijo y el hermano rotos de cruzados. Joder. Dios santo, bueno. Sí, lo vemos, ya lo creo. Sí. Y luego lo que me gustaría acotar un poco, fijaros como por ejemplo el tenis, un poco para ver la importancia quizá del taco, ¿no? Y del césped o de la superficie. Fijaros que en el tenis tenemos la batida, el cemento, no sé, el sintético, hay muchas superficies, ¿verdad? El tenis viene siendo un deporte de aceleración, de deceleración, de giros derecha, izquierda, de salto, de caída, ¿verdad? ¿Y cuántas lesiones de cruzados hay en el tenis? Pocas, ¿eh? Pocas, muy pocas. Sin embargo, viene siendo... Eso sería un aspecto a analizar para el tema del césped híbrido, los tacos y tal. Y luego otro aspecto en el que a mí me gustaría decir, que también el doctor ha incidido, que es en el tema de el estrés que sufre ese cruzado. Insisto, son los nuevos métodos de entrenamiento. A lo mejor es que los nuevos métodos de entrenamiento, que insisto que se habla poco, también sería necesario que los revisáramos, porque a lo mejor a ver si en la prevención resulta que está la culpa también. Y estamos preveniendo tanto, que sometemos a un estrés a esos movimientos de rodilla o al ligamento cruzado y al final pues se acaba rompiendo. Pero como bien dice el doctor, y opina casi la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, es todo
multifactorial y habrían pues 14, 15, no sé, se me ocurre también la manera de jugar, ¿no? Yo he catalogado a este deporte hoy en día como futbolismo. Está el atletismo y ahora tenemos el futbolismo, que no se para de correr como las cabras, para arriba y para abajo, y quizá esa manera de correr también, o esa manera de ya somos atletas, son atletas, para arriba y para abajo, unido a todo eso que hemos hablado del CEFRE, posiblemente eso también sea otro factor. No sé, tendríamos que consultar bien, por ejemplo, las roturas de cruzado del año 55 o cuando Falcao, Sócrates, Toniño, Cerezo y esta gente nos alumbraba en esa época con las de ahora, para ver si realmente han aumentado o no han aumentado. No, está claro, está claro. Mira, por ejemplo, ahora hay una persona que nos escribe ahí en el chat, David Carmona, dice, tengo el cruzado roto desde hace 2 meses, pero estoy esperando a que me llame la Seguridad Social para operarme. Dice, ¿es importante operarlo lo antes posible? Se pregunta Carmona, doctor. Bueno, a ver, en principio sí, pero bueno, hay matices aquí. Es decir, bueno, primero de todo, si el cruzado se rompe y está en una fase muy aguda, es decir, hace 1 día, 2 días, 3 días, a veces ese ambiente inflamatorio no es muy adecuado para ir a quirófano, porque en el fondo el quirófano es una cirugía, es una agresión, entonces genera más inflamación, inflamación sobre inflamación. Y esto a veces puede generar posoperatorios un poquito más complicados. Pero bien, dicho esto, una vez pasado unos días, una semana, 2 semanas, que la rodilla se ha calmado un poquito, pues bueno, hacer la cirugía del cruzado anterior es recomendable. Desde un punto de vista de resultados en cuanto a la cirugía, operarlo al cabo de 2 meses, no es que sea un problema, a excepción de que durante este tiempo, ¿qué sucede? Que los pacientes mejoran del dolor, se encuentran bien y a veces, si la rodilla no les falla bajando un bordillo, escaleras o lo que sea, haciendo vida normal, ellos mismos no tienen esa restricción de que tengo un problema. Y entonces, a veces, sin querer, van haciendo cada vez más cosas. Y ahí está el problema. De entrada, si el cruzado es una rotura aislada, solo cruzado, es más seguro y sobre todo si no te falla. Pero imaginemos una persona que tiene un cruzado roto con un menisco roto y que la rodilla le baila un poquito. Claro, ese paciente, si espera 5 meses y sobre todo si no le molesta cada vez menos y no tiene esas restricciones, puede ser que haga mal gesto que empeore esa lesión. O sea, en realidad no es que haya una urgencia, operar un cruzado no es una urgencia, pero sí que el paciente tiene que conocer que tiene esa limitación, aunque no le duela, y evidentemente puede aprovechar ese tiempo para hacer ejercicios de trabajo de fuerza, asumiendo que ya la movilidad la tiene completa, trabajo de fuerza para que entre a quirófano con menos atrofia muscular y sobre todo ir con cuidado que no vaya alguna lesión asociada que ella tenga, no vaya más o que aparezca alguna nueva. Interesante la reflexión y espero que David haya tenido respuesta. Preguntan también, Joaquín, en el chat, dice, ¿la excesiva inmovilización de los tobillos a veces para protegerle puede aumentar la posibilidad de sufrir lesiones de rodilla o eso ya es teorías de gente que no tiene el tema tan claro? Hombre, eso pasa como cuando, que me corrija el doctor, pero cuando tienes una fijación de L5-S1, pues si en la zona lumbar, pues lo que no se puede mover L5-S1 se tiene que mover L4-L5. Esto es lo mismo. Claro, la excesiva fijación. Si tú le haces una artrosis de tobillo, pues posiblemente aparezca luego el dolor en otro sitio, porque donde no se mueve el tobillo se tiene que mover en otra zona. Pero si lo que me está preguntando es por si el vendaje de tobillo puede favorecer las lesiones de rodilla, yo no lo creo. Con los materiales que tenemos y con los vendajes, el paciente ya está acostumbrado. Además, a veces la gente se cree que un vendaje de tobillo es un encofrado, de estos que le metes que no te pueden ni mover. El tobillo es como un traje. El vendaje te lo tienes que probar, el futbolista o el deportista de baloncesto, de patinaje, le haces el vendaje, se pone de pie, lo prueba, tiene su movilidad, tiene las restricciones que tú le hayas querido poner según la lesión, pero yo eso no lo veo. Yo creo que no tiene ningún problema. No creo que eso, a no ser que sea un vendaje muy rígido, que tú no te puedas mover, pero no creo que... En eso sí que se lleva muchísimos años vendándose por prevención o por tobillos inestables y no le veo correlación a eso.
hay un detalle muy importante en relación a lo que comenta Joaquín, totalmente de acuerdo, y es que a veces tenemos la concepción de que la rodilla es una articulación aislada y, como ha dicho, no es así. Es decir, tiene una articulación por debajo que es el tobillo, varias articulaciones en el pie, etcétera, y una articulación por encima que es cadera, la pelvis, la columna, y todo esto está relacionado. De hecho, hay estudios que han visto que cuando tú tienes una rigidez de tobillo, me parece una pregunta muy interesante por parte del espectador o espectadora, porque se ha visto que cuando hay una rigidez de tobillo, ¿qué sucede? Que claro, cuando tú recibes un salto, saltas y al caer, lógicamente las articulaciones tienen que amortiguar la fuerza, ¿no? Entonces, se ha visto claramente que una recepción de un salto en la cual las articulaciones están en una posición más extendida, es decir, que no tienen tanta capacidad como de amortiguar, porque por ejemplo, hay una rigidez o porque el paciente pues, recibe de una manera que no amortigua con mucha extensión de cadera, etcétera, por ejemplo, o postura muy recta, eso se ha visto que es un factor de riesgo. Lo que hablábamos antes de los factores modificables biomecánicos. Entonces, hay muchas lesiones de cruzado que pueden tener una predisposición viniendo de la articulación de abajo, tobillo, o viniendo de la parte que se conoce como core, más proximal a nivel de pelvis, que mal control de pelvis y del tronco pueden generar fuerzas anómalas a nivel de rodilla, ¿no? Y en el tobillo pasa un poco similar. Claro, todo el trabajo de prevención que hablábamos. Hay unas imágenes, recuerdo, de Ibrahimovic, que se rompió el cruzado precisamente en esta situación que acaba de detallar el doctor. Un salto, cae sin amortiguar ni rodilla, ni tobillo, ni nada, hiperextensión posterior y se rompe el cruzado. Sí. Bueno, ahora hay 1000 casos, la gente le está pareciendo interesantísimo y todo el mundo te explica su caso. Dicen ahora, doctor, ¿qué opina de la moda de optar por el tratamiento conservador en roturas del ligamento cruzado anterior, que parece que a largo plazo el resultado no acaba de ser malo? Bueno, es una muy buena pregunta y muy pertinente en cuanto a los tiempos actuales. Bueno, pues es un tema que yo creo que va a dar que hablar. Ya hace años que habían salido publicaciones que decían que si operar, no operar, etc. Claro, es un tema que tiene muchos matices. Lógicamente, podemos tener una rotura del ligamento cruzado anterior, incluso completa, ya no digamos si es parcial, que no sea muy inestable y, por tanto, ese paciente, es que incluso nosotros hemos tenido casos de jugadores de fútbol o de deportistas en general con roturas de cruzado objetivadas por resonancia y sobre todo objetivadas por inestabilidad a la exploración física, que al paciente no le falla y hacen su actividad deportiva. Entonces, claro, cuando tenemos esta situación, igual que a veces tenemos un paciente con una rotura de un tendón de hombro y que levanta el hombro normal. Entonces, claro, cuando tenemos estas situaciones, es fácil entender cómo a veces tratamientos conservadores también pueden ser eficaces. Lo normal es que si tenemos una rodilla que es inestable por exploración nuestra o que el paciente se la nota inestable, lo más normal es que esto lo tengamos que tratar para intentar estabilizar. ¿Por qué? Porque si no, a la larga se pueden producir lesiones asociadas por una mal sujeción, para entendernos, de las estructuras óseas que puedan, por ejemplo, pellizcar un menisco, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente se está hablando mucho del tratamiento conservador y cómo con ciertos protocolos de inmovilizar la rodilla en flexión durante un tiempo, porque el ligamento en flexión está un poquito más distendido y si se lesiona pueda cicatrizar mejor, e incluso con la administración de alguna terapia biológica intraarticular o intraligamentaria, pues se ha visto que puede tener cierto papel en el tratamiento, en un tratamiento exitoso conservador de este ligamento. Pero se tienen que dar una serie de circunstancias o de situaciones dentro de lo que es ese tipo de rotura para que esto sea efectiva. Si tienes una rotura que el ligamento ha caído completamente de su sitio o que realmente ha explotado, porque a veces encontramos el ligamento totalmente roto y desaparecido en lugar de una pequeña desinserción, por ejemplo, pues ese tipo de tratamientos van a ser menos efectivos que no si tenemos una situación en la que el ligamento pues, mantiene su dirección y tiene una envoltura más o menos correcta. O sea, hay muchos matices, pero realmente es una cosa que está muy de moda actualmente. A Joaquín no le mola mucho este tema. No. Yo indiscutiblemente yo coincido con el doctor. Hay matices y hay tal, pero yo creo que por mi experiencia en rehabilitación y en pacientes que les han dejado, que les han dicho, yo creo que tener un cruzado roto, totalmente roto y decir terapia conservadora es como si de mascota te compran un tigre. Pues ya lo tienes.
Bueno, pues sí, que el tigre, qué bonito, ¿no? Si es que me conoce, ¿no? Sí. Y mira qué bonito es. Y poquito a poco va, pero yo sé que esa rodilla, porque claro, aquí insisto que tenemos que diferenciar entre dos tipos de pacientes. El paciente sedentario o el paciente que es carpintero, que se mete 10 horas trabajando, la paciente que es ama de casa o que le gusta ir a la montaña o que le gusta, no sé, todos esos trabajos. Y entonces ahí, indiscutiblemente, aunque sea una rodilla estable, y de esto el doctor, pues claro, que yo, pero siempre quedan micromovimientos en esa rodilla que te pueden traicionar. Y el tigre al final, muy bonito y duermes con él hasta que un día pues se te come el brazo. Y dices tú, pues no hacía nada, ya, sí, no hacía. Pero yo soy, con mi experiencia humilde de unos poquitos años, yo creo que cuando hay un cruzado roto, lo más, y más con los doctores que tenemos, lo más rápido y lo más seguro y para esa rodilla es reparar el cruzado. Habiendo casos, como el doctor dice, pues de inserciones pequeñas y tal, que con potenciación se pueden solucionar. Pero yo con los que he visto que no me operaron con terapia conservadora y tal, pues no he visto muy buenos resultados a 10, 15 o 20 años. E insisto, claro, estos no son resultados a 3 años ni a 5. Mira qué bien voy ahora. Sino mira qué bien voy cuando tenga 55 o 60, que no me tengan que poner una pata de hojalata. Doctor, ¿añadir algo más ahí? Sí, no, yo ya digo, totalmente de acuerdo. A ver, en general, el problema que hay aquí cuando hay una rotura de un cruzado, sobre todo si hay cierta inestabilidad, es que se genera una lesión posterior que no estaba al principio, a nivel agudo, durante el primer año, segundo año después de esa lesión, o, como dice Joaquín, con el paso del tiempo exista un desgaste acelerado o precoz de esa articulación porque en el fondo tiene cierto movimiento que no tendría que tener, ¿no? Entonces hay que evaluar cada caso. Pero yo lo que decía es esto, que últimamente ha salido mucho esta corriente que no es nueva, pero que está desde Australia y Nueva Zelanda, esa zona, que está promoviendo mucho esto. Bueno, yo pienso pues, un poquito lo que explicaba Joaquín. Yo sí creo que si hay una inestabilidad que es sintomática o es muy evidente a la exploración física y se cumplen ciertos criterios a nivel de imagen de cómo está ese ligamento, yo creo que lo mejor es la reconstrucción. Un par de cosas y no le molestaremos más a los dos, pero ¿podrías preguntar a los doctores si los problemas emocionales o la ansiedad, depresión y el miedo a esa lesión puede influir también en este tipo de lesiones? Claramente. Hay unos cuestionarios, unos scores, unas puntuaciones que intentan determinar cuál es tu grado de preparación psicológica para la vuelta al deporte una vez has tenido una lesión de cruzado, operada o no operada, una lesión de cruzado, y claramente se ve que muchos pacientes a nivel mental, psicológico, no están preparados. Y sí que es cierto que, faltan muchos estudios todavía para ver exactamente la influencia en la rotura del ligamento, pero es lógico pensar que si hemos dicho que la manera de ejecutar las acciones de juego tienen influencia en producir lesiones, en este caso del ligamento cruzado anterior, pues lógicamente si uno va con miedo, no se mueve igual, pues lógicamente esto puede generar un riesgo añadido, claramente. Y para rematar, Joaquín, esta mañana se ha anunciado nueva lesión de Ansu Fati muscular, un mes con el isquio. ¿Todas estas lesiones que se le van produciendo a Ansu se pueden llegar a derivar aún precisamente de esa lesión que tuvo en la rodilla, Joaquín? Claro, de la original. El doctor imagino que estará de acuerdo también conmigo. Hay de una lesión original de rodilla que tú ya cambias tu manera de apoyar las cargas. Recuerdo que ya le pasó luego, creo que tuvo otro isquio, en inserción ahí en tendón conjunto con conservador. Luego no sé si gemelo, hace poco una fascitis plantar o ha tenido. Entonces, claro, todo eso indiscutiblemente viene derivado. Hay que tener mucho cuidado con las... Por eso decía lo de, no, tienes el cruzado, pero no te operas. Estas nuevas corrientes, que ya me explicarás tú de Australia y Nueva Zelanda, que nos puede venir de allí. Tampoco poco fútbol hay allí, ¿verdad? Poco fútbol hay. Pero bueno, entonces
una lesión de rodilla en la que tú lleves una cierta cojera durante mucho tiempo, indiscutiblemente te puede enganchar cadera. La cadera, sabemos que si tiene problemas de cadera te puede enganchar zona lumbar, la zona lumbar te puede perjudicar a la cadera y claro, aquí el origen desde la distancia con una rodilla tocada como él tiene, el pobre, desgraciadamente, pues indiscutiblemente pues tiene que ver eso. Y posiblemente la pregunta de antes que le has hecho al doctor, también esa sensación de miedo, de romperme, de no los pasos más cortos, no hago este esfuerzo porque igual me rompo. Bueno, es un caso complicado y que el pobre, a mí ese futbolista siempre me ha dado mucha pena por tantas lesiones y yo sé que no se pasa bien así. Sí, las lesiones musculares, por desgracia, son muy frecuentes. También como el cruzado es otro tipo de patología, pero también como el cruzado tiene sus factores de riesgo y, lógicamente, ¿cuántas veces hemos visto lesiones como musculares como las de Ansu Fati en un paciente que no ha tenido una cirugía de rodilla? Pues muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que es una lesión que es multifactorial. El factor de riesgo más importante para una lesión muscular es haber tenido otra lesión muscular. Por tanto, evidentemente, si tú en algún momento de tu recuperación haces una lesión de recuperación de la rodilla, haces una lesión muscular, ese factor es quizás el que te puede estar pues predisponiendo a que vayas haciendo otras lesiones musculares. Lógicamente, pues bueno, si caminas peor o hay algún problema derivado de la rodilla, podría ser, pero lo más frecuente, de hecho, es que no sea así, ¿no? Porque muchas veces el paciente tiene una lesión muscular y luego varias más seguidas y no viene de una cirugía de rodilla ni de una cirugía que haya tenido más operaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tema un poquito diferente al del cruzado, también multifactorial, pero bueno, una lástima, un chico joven con esta proyección y de esa calidad, pues bueno, vaya encadenando una lesión tras otra, la verdad. Yo lo digo ahí en ese tema porque, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con fasciosis plantares, la típica fascitis plantar, y una vez recuperados o medio recuperándose, pues roturas de sóleo, sobrecarga en el primer meta, roturas de isquio. A veces siempre hay una lesión original que te obliga a apoyar mal, a cargar mal, a modificar mal, y más ahora, porque, como bien dices, con las modas, pues como escuchen las modas, ahora ponte una zapatilla sin drop, ahora te pones plantillas para aquí y para allá, ahora haces estos ejercicios. Al final, yo creo que un mal apoyo o un cambio de apoyo sí que es capaz de provocar lesiones. Y en eso me basaba cuando decía lo de la rodilla. Sin duda el cuerpo es complejo y está todo relacionado, sí, sí. Nosotros en la Kings este fin de semana 3 cruzados. En un fin de semana, 3 cruzados. Ostras. Yo tengo un equipo de fútbol que voy a hacer un directo, por cierto, lo estamos preparando, femenino con 5 roturas. ¿En una temporada? Sí, en el mismo equipo. Wow. Es un drama, pero no ponemos y seguimos sin poner. Recuerdo en el congreso que hizo el Instituto Cugat, el cual el doctor Alentor también participaba, sobre el congreso del cruzado femenino, que una de los aspectos más repetidos era esa prevención que se podía agrandar o se podía ampliar también al niño también, al niño, no solo la niña, sino también al niño. Porque hasta cierta edad, ¿verdad? Hasta cierta edad se rompe el cruzado de manera similar y a partir de un cierto aspecto femenino. Sí, nosotros, bueno, cada año el Instituto Cugat organiza unas jornadas muy interesantes sobre ligamento cruzado en la mujer, ¿eh? Entonces, bueno, pues allí se invitan también jugadoras, hay entrevistas, testimonios y realmente algunas de las conclusiones son estas, ¿no? Que realmente el trabajo de prevención es en muchos sitios deficiente, tendría que serlo aún más en el fútbol femenino, que ya hemos dicho que hay más riesgo. Sí que es verdad que cada vez se toma más conciencia de ello, pero creemos que todavía es insuficiente y en el caso de este último congreso, este último curso se hizo en septiembre-octubre, también se habló de que en los niños, a partir de los 12-13 años, aumenta
esa diferencia, hay ese pico de cruzados y empieza esa diferencia de género cuando antes de los 12 es más infrecuente. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de prevención, especialmente en el fútbol femenino, especialmente en el fútbol amateur, donde el paciente o el deportista va a jugar pero no tiene una preparación fuerte, buena previamente, y en el deporte infantil o en edades previas a los 12 años también, para ir más preparados a partir de los 12 años cuando pueda haber ese pico. Y en la Kings League también. Bueno, en realidad, tiene que ser, como dice el doctor Cugat siempre, ¿no? Que para hacer deporte hay que estar en forma, ¿no? O sea, no hay que hacer deporte para ponerse en forma, porque el deporte implica una serie de malos gestos potencialmente. Entonces yo quiero que no me quiten la pelota, quiero driblar, entonces se generan unas fuerzas allí que para hacerlas uno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces hay que estar en forma para hacer deporte. Y ahora sí la última. Y Joaquín, la recuperación de ese cruzado, a lo mejor da la sensación que ahora, y no sé por qué también, que a lo mejor es un d'allò que dius, te estás tirando a la piscina, pero ¿son más largas ahora? ¿Se va un poquito más poco a poco, se va con más prudencia? Bueno, en esto han habido siempre modas, ahora dirá el doctor si la moda también llegó a ellos, pero hubo una moda hace unos años en la que, oye, cruzados a raíz de aquella época de Xavi, ¿verdad? 4 meses Xavi con Emili Ricard, otros 6, otros 4, otros 5, ya venían a tu centro de fisioterapia y te decían, oye, que yo en 4 meses quiero estar y en 5 meses quiero estar. Y yo siempre decía, no, que a mí el doctor Cugat, que son 11 meses, que son 9 meses, que son 12 meses. Hubo una época de acortamiento. Ahora parece que, a pesar de tanto high level, ahora parece que vuelve otra vez y ya estamos dándole importancia a esa articulación y al futuro, sobre todo, de esa articulación, porque recuerdo, chicos y chicas, tenemos que llegar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, ahora ya. Entonces, hay que llegar bien a esa época. Entonces, yo creo que ahora la gente es consciente de que realmente hay que hacer caso a lo que dicen los doctores, y los doctores te dicen de 9 a 12 y de 9 a 12. Da la sensación que antes, a lo mejor en 6 o 7 meses, Eduard, a lo mejor se recuperaba un cruzado, no sé por qué. Sí, bueno, es lo que explicaba Joaquín, es decir, había la corriente en Estados Unidos, ellos no han cambiado, en Estados Unidos, es que son muy así reglados y todo, sí. Ellos 1 año para jugar, antes del año no te daban el alta, era en Europa que había quizás la tendencia como a 6 meses, ¿no? Y pues bueno, lo que pasaba, ¿no? Yo me habían llegado a venir niños recuerdo uno que era Levín, por tanto tendría 8, 9 años me parece que tenía, cruzado roto, que el médico le había dicho que en 4 meses, 4 y pico, estaría jugando. Operado, para operar. Entonces, claro, esto yo creo que es una cosa que cada vez ha ido cambiando más, porque se ha visto que en 6 meses o menos, incluso, el ligamento es inmaduro. El ligamento no tiene la fuerza. Sí que puedes tener la musculatura que te compense bien y tú poder correr, saltar, pero el ligamento no tiene esa misma madurez y esa resistencia. Entonces, claro, es un riesgo. Y cada vez este plazo, como decía, se ha ido alargando, un poquito cogiendo la corriente de Estados Unidos, y actualmente yo creo que ya ahora las personas ya tienen un poquito más asumido que es una lesión más de larga duración, alrededor de 10, 12 meses, que no de 4 o 6. Pues creo que ha sido una de las charlas más interesantes que hemos tenido, y sobre todo que he flipat de la cantidad de gente que tiene afectados de rodilla, porque el chat, podríamos hacer una encuesta y seguramente un tanto por ciento bastante elevado ha tenido alguna dificultad con las rodillas, y todo el mundo tiene casos de suyos, de hijos, de preocupación, de no, porque mi hijo pequeño, ¿qué hago? ¿Que si lo hago? ¿Que si no lo hago? Pues ha sido súper interesante la charla, y de aquí un tiempo me da la sensación que a lo mejor nos tenemos que volver a encontrar, porque la plaga parece que no para, y que la situación está delicada con las rodillas. Este fin de semana ahí en primera otros, ¿no? Militao, Enric Franquesa, Ilías, caen 3 también este fin de semana. Rodri, que lo hemos tenido esta temporada, Marc Bernal, está la cosa futuda. Yo insisto que se tiene que investigar todo, el césped híbrido, el taco,
el tal, pero habría que quizá echarle un vistazo a ver a más estudios sobre el estrés del cruzado y con los nuevos métodos de entrenamiento, insisto. Yo creo que ahí puede estar quizá un poco la clave. Pues estarem al cas de todo esto y estaremos ahí al loro. Eduard, un plaer, doctor. Joaquín, como siempre, un crack. Y a Eduard, si quiere también, pero Joaquín se le cursará la invitación oficial para de cara a diciembre venir a la cena de Navidad que se autoinvitó la rata el otro día. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Cuideu. Un abrazo. Saludos, doctor. Adéu. Hablamos. Adiós. Adéu. Chao. Superinteressant. Bravo, 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 bravo.